Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Estoy inmensamente honrado, bendecido de estar en esta mañana acá entre ustedes, que haya tenido el privilegio de traer este tema acerca de la predicación del Evangelio en el libro de Hechos. Y, perdón, les pido disculpas por adelantado si en algún que otro momento estoy un poco agripado. Gracias, pastor, o los hermanos que pusieron esta cajita de tichus aquí, porque lo voy a necesitar. Nuevamente les doy a todos la gracia por la invitación. Yo puedo atreverme a decirte que me siento como de casa, ¿verdad? He venido aquí muchísimas veces, he sido tremendamente bendecido por ustedes y siempre es un gran gozo y privilegio. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer primeramente los versículos del 22 al 24 y después el versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 24 y posteriormente el 36. Les comentaba a los hermanos de nuestra iglesia esta mañana que algunas veces era sencillo tratar un tema como este, ¿no? Que es bastante amplio, pero al mismo tiempo es un tema que se puede complicar, un tema que puede ser difícil, no por el tema en sí, sino por la generalidad del tema. No estamos hablando de un pasaje específico dentro de la palabra y es hacer toda una exégesis de ese pasaje en específico, sino que vamos a hablar de un tema un tanto general. Así que estén listos porque vamos a ir en el libro de los Hechos de atrás a adelante, de adelante hacia atrás. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 22. Y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dones de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el versículo 36 nos dice Pedro nuevamente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia abundante, inmesurable, que derrama sobre todos nosotros cada día, cada segundo de nuestra vida. ¿Cuánto sabemos, Señor, de que sin ti somos absolutamente nada? Como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Pero en tu gracia y misericordia no solamente nos has salvado, sino que nos has preservado en el centro de tu voluntad, en esta salvación en la cual estamos firmes, como dice Pablo en Romanos 5, y en la cual, Señor, nos has dado el privilegio de ser usados por ti. Te pedimos que en esta mañana tu palabra sea bendecida, llegue profundamente a cada corazón que se encuentra en este lugar y que sea una palabra que sirva de edificación y que al mismo tiempo sirva para que seamos usados por ti con toda la excelencia y toda la diligencia que eres digno. Alabado y exaltado sea tu nombre en esta mañana y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, al tratar un tema un tanto amplio como la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, quiero que veamos 4 aspectos de la predicación. Cómo se denota esta predicación a través de todo el libro de los Hechos, o al menos una parte de él. No vamos a poder cubrirlo todo en esta mañana, por supuesto. Pero existen 19 ocasiones en las cuales el Evangelio o es predicado
o es declarado, ya sea por los discípulos o por los discípulos de Cristo. O sea, ya sea por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Hubo un momento en que la predicación del Evangelio fue un sermón, otras veces fue declaraciones que se hicieron ante magistrados, ante gobernadores. Pero sí quiero que veamos estas 4 características de la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Y la primera que quiero que veamos es que el Evangelio fue predicado de manera fiel y obediente. El Evangelio fue predicado de manera fiel y obediente. No solamente en la esencia del mismísimo mensaje, el cual se refería única y exclusivamente a Cristo. Los apóstoles en ningún momento trataron de exaltarse a sí mismos, ni siquiera trataron de exaltarse su propia doctrina, porque sabían que su doctrina no era suya, sino que era de parte de Dios. El Evangelio desde un inicio trató de exaltar a la persona de Jesucristo. En ningún momento se trató de exaltar a nadie de manera individual. Me parece maravilloso, sobre todo cuando lees los Evangelios, que incluso aquellos que fueron discípulos de Cristo, como el caso de como el caso de Mateo, el caso de Juan, ellos no se mencionan a sí mismos. El propósito no era darse a conocer a sí mismos. El propósito era dar a conocer a Cristo y su obra redentora. Lo único que se dice en el Evangelio de Mateo es cuando Cristo dice que estaba ahí había un recaudador de impuestos y Cristo le dijo, sígueme. Ya, se acabó. No se menciona nada más. Mateo no menciona preguntas teológicas, probablemente preguntas acerca de muchísimas cosas que pudo haberle dicho en privado al Señor Jesucristo. No le cuenta ningún tipo de experiencia personal. En el caso del Evangelio de Juan, Juan se identifica como el discípulo al cual Jesús amaba. No quiere decir con esto que Cristo le amaba a él en especial por encima de todos los demás, sino que Juan sabía cuánto Cristo le amaba por haber hecho lo que hizo por él y por todos nosotros. Y como dice MacArthur, si él tuviese que escoger entre llamarse Juan o llamarse el discípulo a quien amaba, por supuesto que escogería lo segundo. Algo maravilloso. O sea, no solamente el Evangelio fue predicado con fidelidad, sino que también fue predicado con obediencia. Y algo que caracterizó a estos hombres fue una profunda humildad. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con otras palabras, pero esta es la gran comisión. En ningún momento se les manda o se les exhorta a los discípulos que pasaran cierto tiempo en oración y ayuno en algún lugar remoto, en algún monasterio, en algún templo, absteniéndose de todo contacto con el mundo, como en el caso de los esenios. Nada de eso. Cristo simplemente le dice, sobre ustedes va a venir el poder en el cual van a predicar en mi nombre. En otras palabras, no se trata de sus facultades, no se trata de su poder comunicativo, no se trata de su oratoria, su elocuencia, se trata del poder que recibirán de lo alto para que entonces estén capacitados completamente para predicar acerca de mí y para que prediquen mi mensaje, no el de ustedes. Y es interesante las ocasiones que vemos en los evangelios, que es la parte interesante también de que muchas veces se describen eventos en los evangelios en los cuales los discípulos se mostraba el egocentrismo, el egoísmo, cómo se manifestaba la naturaleza pecaminosa en la vida de estos hombres al tener la perspectiva incorrecta de su Señor. Y cómo todo eso cambia a partir del momento en que el Espíritu viene sobre ellos y empieza a usarles de manera poderosa. Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 15. Esto es un pasaje interesante. Hechos capítulo 3. Versículos del 11 al 15. Este es el momento en que Pedro y Juan van al templo, sanan a un hombre que tradicionalmente llevaban allí. Era un hombre que se dice que era cojo, muy probablemente tenía una pierna paralizada, deformada. Lo cierto es que lo ponían específicamente en aquel lugar para que el hombre pudiese pedir limosnas y de eso podía sostenerse. Cuando Pedro y Juan llegan allí,
el hombre les extiende la mano y Pedro le dice, no tengo dinero, pero algo sí te puedo dar. Y el hombre se sana. Y no solamente se sana, sino que se salva también. Dice Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 15. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Un ejemplo de la predicación fiel del Evangelio. Solamente existe salvación y única y exclusivamente existe salvación solamente en Cristo. No predicaron a más nadie. No se estaban predicando a sí mismos. No se estaban predicando acerca de su idea del Evangelio. Cristo, única y exclusivamente. Pablo le escribe a los Corintios, y la razón por la que estoy mencionando un par de pasajes en las epístolas es porque cronológicamente el libro de los Hechos no está sucediendo previo a cuando Pablo escribió las epístolas. Pablo está escribiendo las epístolas simultáneamente al mismo tiempo en que se están desarrollando los eventos en el libro de los Hechos. Pablo dice esto a los Corintios en capítulo 2, 1 Corintios 2, 1 y 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo solamente tenía una misión, y esa misión era predicar el Evangelio. Pablo no tenía absolutamente ningún interés en exponerles su trayectoria como fariseo, su gran preparación teológica, el hecho de que había sido educado a los pies de Gamaliel, probablemente el rabino más prominente en ese momento. Pablo no estaba tratando de sacar sus credenciales académicas. Pablo no tenía absolutamente ningún interés en eso. Había un solo mensaje que Pablo tenía interés, y ese era presentar a Cristo y a este crucificado. Es el mismo mensaje que tú y yo poseemos para compartirle al mundo en tinieblas allá afuera. No existe otro, solamente ese. Pues el mensaje de los apóstoles es también nuestro mensaje. En Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, Hechos 4, versículos 18 y 19, esto es parte de lo que está sucediendo precisamente por la sanación del hombre cojo. En el capítulo 3 se forma un gran revuelo en el templo, y es interesante cómo Pedro dice, ¿por qué vienen a nosotros como si el poder estuviese en nosotros? O sea, el Evangelio no solamente tiene un impacto regenerador y salvador en otras personas, tiene un impacto tremendo en cuanto a la santificación y en cuanto a la humildad del mensajero. Porque Pedro dice, ¿por qué vienen a nosotros? Como si el mensaje fuera nuestro, como si el poder estuviera en nosotros. No, no, no. No pongan los ojos en nosotros, pongan los ojos en aquel a quien nosotros anunciamos. Porque es de ahí donde viene el verdadero poder. Es ahí donde viene el verdadero poder salvador. Como resultado de todo este revuelo que se forma en el templo, los oídos del concilio, esto llega a oídos del concilio, llaman a Pedro y a Juan a contar, y después de haber visto al hombre cojo delante de ellos, que estaba completamente sanado, era innegable de que este poder era real. Dice el versículo 18 y 19 de Hechos 4, y llamándolos, esto es el concilio, a Pedro y a Juan, y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes
que a Dios. O sea, estamos viendo que no solamente fueron obedientes en cuanto a preservar la esencia del mensaje del Evangelio, sino en una fiel y precisa predicación. Lo predicaron cuando tuvieron que predicarle. No guardaron silencio cuando tenían que hacerlo. Hechos 24. Hechos capítulo 24. Versículos 24 y 25. Este es el caso de cuando Pablo es citado por Félix, el gobernador de Cesarea de Filipo. Hechos 24, versículos 24 y 25. Dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La circunstancia en la cual Pablo estaba aquí no eran circunstancias muy favorables, que digamos. Él estaba preso. Lo habían puesto en prisión. Y el hombre que viene a verlo, nada más y nada menos que el gobernador de la ciudad. Esto hubiera sido un momento perfecto. No un momento perfecto, pero sí probablemente cualquiera de nosotros se hubiese tentado a tratar de tener una conversación lo más llevadera posible con el gobernador, porque el hombre tenía la autoridad de liberarlo. Pero Pablo no le importó su libertad. Pablo le presentó el evangelio al hombre como es. Y le dijo: a menos que tú te conviertas, vas a ir de cabeza al infierno. A punto de que el hombre se espantó y le dice: la próxima vez que tú pases por aquí yo te aviso para que me vengas a visitar y vamos a hablar de esto. No sé si finalmente eso pasó o no. No hay récord en la tradición si realmente Félix se convirtió o no. Pero lo cierto es que Pablo predicó nuevamente el evangelio de una manera fiel y de una manera obediente. Lo hizo cuando tenía que hacerlo y lo hizo de la manera que tenía que hacerlo. Otro ejemplo es en Hechos capítulo 17. Y aquí Pablo está en Atenas. Está esperando por Silas y por Timoteo, que se habían quedado en Berea. A Pablo lo habían sacado allá de emergencia prácticamente. Creo que fue David Jeremiah, el pastor de California, quien dijo de que si tuviésemos una máquina del tiempo y quisiéramos, regresásemos 2000 años atrás, si queríamos ver al apóstol Pablo, no fueran a las plazas, fueran a la cárcel. Porque prácticamente pasó la mitad de su ministerio en prisión. Lo cual para cualquiera de nosotros sería, pero eso es ilógico. Este es un hombre que hay que mantener allá afuera para que predique con ese fuego, con ese denuedo, con esa intensidad, y cientos de miles se van a convertir, pero no. Dios decidió que la mitad de su ministerio prácticamente la pasara en prisión. Esto dice Pablo. Versículo 30 y 31 de Hechos 17. Versículo 30 y 31 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuevamente, ahí está la predicación del Evangelio, el mensaje en esencia, como tenía que ser y en el momento preciso. Pablo estaba en el Areópago de Atenas, donde se reunían todos los filósofos y donde hacían todas sus disertaciones. Era un tiempo en que, sobre todo en la cultura griega, mucha gente se acercaba a las corrientes filosóficas del día. Estar al corriente con esas, con todos esos discursos, con todas esas nuevas filosofías que salían, hasta cierto punto era la manera de llamarse intelectual o culto en aquellos tiempos. Pablo se aparece ahí con el mismo mensaje, con uno solo. Y no es otro que el mensaje del Evangelio. Nuevamente, sin excelencia de palabras, sin sabiduría, o sin excelencia de sabiduría, como le llama en 1 Corintios, sino predicando a Cristo y este crucificado. De hecho, en el caso de los gentiles, él empieza ahí desde la creación. Menciona a Cristo como el creador y a partir de ahí los lleva a la cruz.
En el caso de las sinagogas, cuando visitaba ciudades como el caso de Éfeso, Corinto, que visitaba primeramente las sinagogas, él no tenía que ir a la doctrina de la creación, obviamente, porque dentro de las sinagogas todos conocían eso. Pero entonces se iba a donde estaban los profetas, o sea, la ley y los profetas, y cómo el contenido de estos libros apuntaban directamente a Cristo. Algunos pastores hoy en día llaman como que era una buena estrategia. Yo diría que no era tan buena estrategia, considerando de que la mayoría de las veces cuando él predicaba a Cristo en esas sinagogas, la gente trataba de matarlo, de apedrearlo por hereje. En primer lugar, estamos viendo eso. O sea, el evangelio se predicó de manera fiel y obediente. De manera fiel y obediente. La segunda característica de la predicación del evangelio es que se hizo de manera audaz, de manera valiente. Y yo sé que en muchos lugares en Latinoamérica se utiliza la palabra coraje para describir ira personal, ¿no? Pero realmente coraje lo que significa es precisamente valor. Valor para hacer algo. Y en este caso los apóstoles lo hicieron, y lo hicieron con muchísimo coraje, con muchísimo valor, con una tremenda audacia. Ellos desafiaron completamente a todo sistema, toda filosofía de su tiempo. Y una de las cosas de la que leía el hermano Eric en Romanos, Pablo precisamente les dice a los romanos que él se había encargado de predicar el evangelio, no solamente con palabras, sino también con las obras. ¿A qué obras se estaba refiriendo? Los prodigios, los milagros y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en esta época en que se estaba empezando a predicar el evangelio tenía que venir acompañado por señales y por prodigios que confirmaran el mensaje del predicador. ¿Por qué razón? Porque si no, el predicador del evangelio era simplemente tildado como un filósofo más. No era de extrañar que en aquellos tiempos, si un predicador, uno de los apóstoles, por ejemplo, llegaba a alguna ciudad, algún pueblo, y por lo general iba al área de más tránsito en ese momento, que muy probablemente era la plaza del mercado, donde se vendían toda clase de cosas allí, donde la gente se reunía diariamente. Estamos hablando en un tiempo donde no había refrigeración, la gente no hacía las compras una vez al mes, la gente más bien tenía que comprar las cosas diariamente, no había manera de cómo preservar las cosas. Si allí se aparecía un predicador del evangelio, probablemente si era de mi estatura tenía que pararse encima de algún escalón o alguna caja, ¿no? Pero si estos eran hombres, por ejemplo, como Pedro, probablemente era un hombre alto, y empezaba a predicar el evangelio, no era de extrañar de que cerca de él o en la otra esquina de la plaza del mercado hubiese un filósofo también exponiendo su diatriba ahí. Entonces la predicación del evangelio tenía que venir acompañada del correspondiente de la confirmación precisamente del poder de ese mensaje. Es por eso que en el caso yo me inclino a la postura secesionista. Muchos maestros lo hacen, y yo considero que esta era una época en que Dios le dio poder a estos hombres para que estos prodigios, estos milagros confirmaran el mensaje. ¿Por qué razón considero que esto hoy en día ya no se produce? No quiere decir que Dios no pueda hacer milagros y prodigios, Dios puede hacer eso y mucho más. Pero hoy en día ya la palabra está confirmada. El mensaje está claro. El canon está cerrado. Se acabó la revelación. Lo que existe es revelación, o sea, lo que existe es iluminación sobre la ya existente revelación. Yo sé que muchos hermanos por ahí algunas veces dicen, porque Dios me reveló, y lo dicen con buena intención. Pero si te reveló algo Dios, tienes que sumárselo a la palabra. No, pero es que mi revelación que Dios me dio no se puede igual. Entonces no fue revelación. Fue iluminación lo que tú recibiste. Fue una enseñanza, una doctrina sobre la doctrina ya existente, sobre la revelación ya dada. Y sin duda alguna fue un mensaje que se predicó con muchísima audacia y valentía. Hermanos, hoy en día usted y yo practicamos nuestra fe en condiciones muy diferentes en las que lo hicieron estos hombres y mujeres también, en la que lo hicieron los cristianos del primer siglo. Ellos estaban bajo pena de muerte, ellos estaban bajo una persecución sumamente férrea. Este era un mensaje que estaba revolucionando completamente el mundo grecorromano. No solamente desde el punto de vista filosófico, no solamente desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, en todos los sentidos.
Era un mensaje que estaba llegando a todas las capas, a todos los estratos sociales. Era un mensaje que estaba impactando y estaba haciendo una obra que trascendería los siglos. Hechos capítulo 5, y regresamos aquí nuevamente a Pedro y a Juan. Hechos capítulo 5, en los versículos del 17 al 42. Voy a tratar de ser breve. Versículos del 17 al 42. En Hechos capítulo 5 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Por cierto, lo que pasó en el capítulo 4, cuando el concilio llamó a Pedro y a Juan para testificar después de lo que había pasado con la sanación del hombre de la pierna, ellos le dijeron: no pueden predicar más a Cristo. Ellos le dijeron: bueno, aquí ustedes juzguen si debemos hacer lo que dice Dios o debemos hacer lo que dicen ustedes. Es decir, ¿a dónde ustedes creen que encontraron a Pedro y a Juan después de eso? Predicando otra vez en el templo. Era como que había un campo magnético ahí que no lo dejaba separar. Ahí estaban los hombres otra vez haciendo exactamente lo mismo donde lo habían sorprendido anteriormente. Capítulo 5 es otra de esas instancias. Entonces dice: y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Nuevamente se está reafirmando la gran comisión. Ustedes continúen predicando y dejen que Dios se encargue de las consecuencias. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Nuevamente, ahí estaban los hombres en el templo otra vez. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La misma respuesta. Es el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente, ahí está el mensaje del Evangelio otra vez. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, el célebre rabino, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo
y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Padeció también él, o pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Fuese una predicación audaz? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los azotaron y todavía ellos aquello lo tomaron como un privilegio por ser dignos de sufrir por la causa de Cristo. En 2 Corintios 12, del 7 al 9, esto dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, la vida de estos hombres no carecía de problemas, la vida de estos hombres no carecía de peligros. Todo lo contrario. Me hago la pregunta: ¿cómo habrías sobrevivido el mensaje de la prosperidad y el mensaje supuestamente social, el social gospel que me llaman, cuando supuestamente es el evangelio y la Biblia quien tiene que solucionar los problemas sociales de un país? Sí lo solucionan, pero antes que cambien las sociedades y cambien los gobiernos, primeramente tiene que cambiar el corazón de los hombres, y el corazón de los hombres no va a cambiar a menos que se predique el verdadero evangelio. Y esto es lo que estos hombres hacían. No lo hicieron solamente fiel, no lo hicieron solamente con obediencia, lo hicieron también con una tremenda audacia, con un tremendo valor. Punto número 3. Punto número 3. El evangelio no solamente fue predicado con fidelidad, con obediencia y con audacia, sino que también fue hecho conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente ya habíamos mencionado que se hizo con fidelidad y con obediencia, por ende se hizo conforme a la voluntad de Dios. Pero quiero que veamos un par de pasajes aquí. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos del 6 al 10. Hechos 16, versículos del 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Asia que se está mencionando es Asia, lo que se llamaba Asia Menor en aquellos tiempos, que es el territorio de la península de Anatolia que hoy ocupa la nación de Turquía. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Es decir, la predicación del evangelio se hizo conforme lo más estrictamente posible a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón les digo lo más estrictamente posible y no de manera perfecta? ¿Por qué? Porque el único que verdaderamente hizo un ministerio conforme a la voluntad perfecta de Dios, y lo hizo, por ende, valga la redundancia, de manera perfecta, fue el Señor Jesucristo. Si observamos los evangelios,
Cristo en su ministerio de aproximadamente 3 años se limitó a un área geográfica relativamente pequeña. Hay una sola instancia en Marcos capítulo 7 en que se menciona que Cristo estuvo con sus discípulos en Tiro. Tiro es una de las grandes ciudades, por no decir la ciudad capital de lo que eran la nación de los fenicios en aquella época. Es la única vez que se menciona que Cristo estuvo fuera de las fronteras de Israel. Una sola vez. A partir de ahí todo su ministerio fue Judea, Samaria, Galilea. Arriba hacia abajo, arriba, norte a sur, sur a norte, este a oeste, pero dentro de esa área geográfica. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la voluntad de mi Padre. Después en su oración sumo sacerdotal al Padre, en Juan 17:4 le dice: he acabado la obra que me diste. Y en el capítulo 19, en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Tetelestai, consumado es. Él no dijo, bueno, consumí una parte de la obra, la otra no me dio tiempo. No, él hizo todo perfectamente en el reloj profético del Padre. No quedó ningún solo elemento fuera, no quedó un minuto fuera. Pablo y los apóstoles tomaron como ejemplo precisamente el ministerio del Señor Jesucristo. Ellos no empezaron a preocuparse, a hacer el trabajo de 20 apóstoles. No, no. Ellos solamente se enfocaron en un solo trabajo, en la voluntad que Dios tenía para ellos. Había una voluntad común para todos ellos que era la gran comisión, ¿verdad? Como es para nosotros. Pero ellos sabían que Dios tenía una misión individual para cada uno de ellos, que incluiría irse a otros territorios, a otros lugares, predicar en ciertos momentos, sí, en otros no. Algunas veces sería acompañado de señales, en otros no. Es interesante que cuando Pablo redacta la carta a los Corintios, menciona los dones espirituales, los dones carismáticos que conocemos, como hablar en lenguas, sanidad, etc. Milagros. Pero cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, un par de décadas después, y menciona en el capítulo 12 también los dones espirituales, esos no aparecen allí. Pablo le menciona otros dones, pero no los dones carismáticos. ¿Por qué? Porque ya aparece entonces, habían casi que desaparecido. Así que el ministerio de ellos, la predicación del Evangelio, era una predicación que iba conforme a la voluntad de Dios. Ellos no crearon su propio programa. Ellos no empezaron a tratar de hacer demasiado o abarcar demasiadas responsabilidades dentro de su ministerio. Ellos simplemente se enfocaron en obedecer a Cristo y hacer su voluntad específica en su servicio. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Esto dice Pablo. Colosenses 1, versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Por eso es que les mencionaba cómo ellos hicieron esto, lo hicieron lo mejor posible conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los apóstoles estaba el factor humano. En el caso del Señor Jesucristo eso no pasaba. Tenía una comunión perfecta con el Padre. En el caso de los hermanos de los apóstoles, aun cuando la trayectoria ministerial y su propia vida cristiana es un ejemplo para todos nosotros a imitar, pero seguían siendo humanos. No podíamos pensar que los apóstoles iban a hacer las cosas tan perfectas como la hizo el Señor Jesucristo en 3 años. Versículo 29 de Colosenses 1. Versículo 29 de Colosenses 1 dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice, yo no estoy haciendo lo que no debo hacer, me estoy tratando de sujetar a la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, ya saben lo que está pasando, como pasó en Hechos 16, ¿verdad? Trataron de ir a varios lugares, que muy probablemente era el plan de Pablo, y no pasó. Lo que estaba diciendo el hermano Eris en el pasaje de Romanos 15.
Pablo se proponía ir a España. Uno de los hermanos esta mañana me preguntaba que si España se le llamaba en aquel tiempo. Yo le dije que no, que era en latín muy probablemente lo que se llamaba la Hispania. Y por cierto, Portugal no era una nación en aquel tiempo. La Hispania era toda el área de la península ibérica. Pero lógicamente, los que tradujeron la Biblia al español, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, buenos hermanos, pero ellos le pusieron España, que es el nombre que ya se le llamaba en el siglo XV o en el siglo XVI, cuando ellos vivieron. Pablo se proponía ir a España. Y en su viaje a España se proponía pasar por Roma y compartir con los hermanos en Roma. Enseñarles, predicarles también a ellos, ministrar a otras personas también junto con ellos y también, si era posible, recoger una ofrenda, porque él dice que ellos le encaminarían. No creo que le estaba diciendo este es el camino mejor para llegar allá, coger la 75 Norte. No creo que había muchos caminos todos los caminos conducían a Roma en aquellos tiempos, pero no todos los caminos conducían a España. Yo me imagino que había 1 o 2 caminos por ahí que ellos, hermanos en Roma, conocían porque lo habían transitado varias veces, pero también Pablo estaba buscando el apoyo de ellos, no solamente en oración, sino también un apoyo material, monetario, si era posible para este viaje misionero. O sea, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, hermanos, en Romanos, es que los misioneros deben ser apoyados financieramente. Aquel que va en el nombre de Cristo a predicar el evangelio a otras localidades del mundo debe ser apoyado por la iglesia. No hay nada malo en eso. Todo lo contrario. Pero ya saben, ellos probablemente estaba en la mente de Pablo ir a diferentes lugares y en Hechos 16 se encuentra con que el Espíritu una y otra vez lo detuvo. Y no fue sino hasta que vio esa visión en que este varón macedonio le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. O sea, fue una predicación fiel, fue una predicación obediente, fue una predicación audaz y también fue una predicación conforme a la voluntad de Dios. Última característica, y pudiéramos decir muchas más, pero en mi opinión yo creo que sería la cuarta. Fue una predicación poderosa. Fue una predicación sin duda alguna poderosa. Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículos 5 y 6. Y esto es lo que está pasando en Tesalónica. Este es el alboroto de Tesalónica, cuando Pablo y Silas empezaron a predicar allá. Hechos 17, versículos 5 y 6. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me parece sumamente interesante cuando dicen estos que trastornan el mundo entero. Es decir, el mensaje de esta gente está llegando a lugares y está tocando corazones, está atrayendo personas que ningún otro mensaje lo hizo. La obra de Dios en esta gente es tan evidente que es imposible, es innegable de que sea verdad. Hace algunos años estuve en la reunión anual, en la asamblea anual de la Convención Bautista de Georgia, y el versículo 6 de Hechos 17 era el tema de la reunión ese año. Y vi varios predicadores, tanto en español como en inglés. Y algo que me pareció interesante es que ellos se referían constantemente a que si estos hombres llegaron a trastornar al mundo, ¿por qué razón hoy el evangelio no tiene ese impacto? Y casi el tema principal de todos los mensajes que escuché, no estoy haciendo con esto una crítica indiscriminada a estos hermanos, ni mucho menos, pero muchas veces el mensaje se centraba en el hecho de que los cristianos hoy en día no tenemos el valor de compartir el evangelio. Y sí considero que sí, que hay mucho de eso. Muchas veces por cuestiones de que no queremos ofender a los amigos, a la familia, a aquellos que nos conocen desde pequeños y que conocen todas nuestras faltas y todas nuestras travesuras y a lo mejor no van a creer, muchas veces nos hacen dudar, muchas veces nos hacen temer. Es natural, porque somos seres humanos. Pero esa no es la razón. Estos hombres, el impacto que tuvo el evangelio no fue porque estos hombres lo predicaran con valor.
lo cual tuvo un gran efecto gracias a su audacia, como les mencioné anteriormente. Pero el poder estaba en el mismo mensaje. El poder está en Dios. Y Dios estaba transmitiendo ese poder salvador a través de este mensaje. Solo existe un solo mensaje que puede regenerar un corazón y puede traerlo a la fe que tú y yo no poseemos de manera natural. Es decir, para ti y para mí como seres humanos, buscar a Dios y confiar en Dios de la manera bíblica y salvadora en que se nos enseña es imposible. Tú y yo vamos a buscar a Dios por cualquier otra razón que no sea para adorarle a Él, para glorificarle a Él, para que sea Él quien se convierta a la cabeza y la dirección de nuestra vida. No vamos a ir a Él para que nosotros nos sujetemos a Él. El ser humano siempre en su propia naturaleza egoísta va a buscar a Dios como una agencia de ayuda, para que Dios me dé aquello que yo quiero, que yo necesito, que estoy desesperado por tener. Y una vez que Dios lo provee, ahí se quedó. Y ahí se queda en espera a la próxima vez que yo esté en problemas o en una situación apretada, y ahí busque nuevamente su ayuda. Pero eso no es la manera en que Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos para que le adoremos. Dios quiere que le busquemos para que le glorifiquemos. Y nunca, jamás, ningún ser humano va a glorificar más al Señor Jesucristo que en el momento en que sus pecados son redimidos y perdonados. Primeramente tenemos que reconocer cuál es nuestra naturaleza pecaminosa. No somos pecadores porque empezamos a pecar desde pequeños. Empezamos a pecar porque nacemos siendo pecadores. Es algo que tú y yo no podemos curarnos. No existe tratamiento, no existe ningún tipo de fisioterapia, no existe ningún tipo de cirugía que pueda quitar esa naturaleza de nosotros. Solamente hay un poder que verdaderamente puede transformar y cambiar nuestro corazón y la disposición de nuestra mente. Y es el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica de manera fiel, de manera clara, de manera bíblica, hermanos, el Evangelio va a hacer la obra en el corazón del pecador. Y muchas veces aquellos que basamos nuestra doctrina, nuestra enseñanza en la teología reformada, calvinista, muchas veces se nos acusa que nosotros no predicamos el Evangelio porque estamos confiando en el hecho de que Dios ya los ha escogido, por lo tanto no hace falta predicar. Bueno, precisamente la elección y la predestinación me dice a mí que allá afuera hay gente que Dios ya ha escogido y predestinado para que sean salvos. Y yo no tengo absolutamente ningún derecho de decidir quién va a ser salvo. Mi responsabilidad, mi deber no es salvar gente, eso lo hace Dios. Mi responsabilidad, mi deber es comunicar el Evangelio de manera clara, de manera concisa, de manera bíblica, de manera fiel. Y así debemos hacerlo todos. Esa fue la característica del Evangelio en el primer siglo, es por eso que tuvo esa trascendencia a través de los siglos hasta el día de hoy. Sin contar el hecho, por supuesto, que Cristo quien preserva su iglesia, es Cristo quien preserva su palabra y es Cristo, por supuesto, quien preserva su Evangelio. Pero no importa cuántos en el día de hoy agüen o diluyan el Evangelio para tratar de ser un poquito más aceptable para el resto de la gente y lo prediquen mal y no alcancen a nadie o alcancen a gente que simplemente está buscando cosas de interés personal y después se marchan de la iglesia cuando ven que sus peticiones o sus sueños no son cumplidos. Lo cierto es que Dios continúa preservando su palabra hoy. Usted no se preocupe por salvar a nadie. Esa es la obra de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio y predicarlo correctamente. Predicar un Evangelio que honre y glorifique a Cristo. Charles Spurgeon decía que si los escogidos vinieran o nacieran con una marca en la espalda, él no estaría predicando el Evangelio, estaría levantando camisas. ¿Para qué, no? Si vienen con una marca, bueno, eres tú, no. Tú sí. O sea, precisamente, hermanos, el hecho de que sepamos que Dios ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo a personas que van a ser salvos, que el mensaje del Evangelio va a ser esta obra regeneradora, va a ser esta obra en la cual Dios va a dar vida a un corazón totalmente y absolutamente muerto y que va a responder con una fe en Él, es más que suficiente motivación para que tú y yo prediquemos el Evangelio de manera fiel, de manera obediente, de manera audaz, conforme a su voluntad y de manera poderosa.
Todas estas características las contiene el mensaje. Tú y yo hemos sido honrados, se nos ha dado el privilegio único de ser portadores del mensaje y de ser comunicadores de este mensaje. De la misma manera que lo hicieron los apóstoles, tú y yo lo podemos hacer hoy en día. Y como dice el Señor Jesucristo, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. ¿Quién se encarga de darle el poder a ese mensaje para que haga su obra? Es Cristo. Y es por amor y por obediencia a Él que debemos hacerlo. Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por las riquezas insondables que encontramos en ella, Señor, por la manera en que tú nos bendices por medio de ella. Y te pido, Padre, de que nos des el valor, nos des la audacia, nos des el deseo, la motivación, Señor, en nuestros corazones por obedecer tu verdad, por sujetarnos a ella, por permitir que tu verdad continúe limpiándonos y santificándonos, para que también tengamos ese deseo ardiente de compartir tu palabra, tu evangelio con aquellos que no te conocen. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de manera fiel, de manera obediente, de manera correcta, sin que haya ningún tipo de obstáculos, ya sea de temor o ya sea de orgullo, ninguna de estas cosas que nos impida predicar tu palabra y que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado por medio de la salvación de muchos. Te pido, Padre, que si en esta mañana hay alguien que no te conoce, hay alguien que nunca ha creído en ti como Salvador personal, te pido, Padre, de que tú toques ese corazón profundamente, que hagas tu obra regeneradora y convictiva sobre su corazón para que reconozca su pecado delante de ti, para que reconozca que ha ofendido tu ley y cuán desesperadamente necesita de tu provisión para justificar y para redimir su pecado. Sabemos, Padre, que Cristo murió en la cruz y recibió sobre la cruz tu ira, tu furia, sin merecerlo, para que nosotros, que sí lo merecíamos, pudiésemos tener la oportunidad de ser salvos y perdonados. Te pido, Padre, que sea tu palabra, el poder, Señor, que tú infundes a través de tu evangelio, penetrando en lo más profundo de estos corazones, para que venga el conocimiento salvador de tu verdad y que de una vez y para siempre te den gloria al ser recibidos en tu familia, a ser justificados y a ser adoptados como hijos tuyos. Bendito y alabado sea tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.